está en nuestra mesa nuestro invitado de esta mañana, así que le vamos a dar la bienvenida y los buenos días. Julián López, secretario de Salud de nuestra ciudad de Villa María. ¿Cómo va? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la audiencia, la verdad que es un gusto estar nuevamente acá. Un placer, como siempre, para nosotros. Hay tantas cosas para hablar del ámbito de la salud, pero vamos a ir tocando algunos temas que tienen que ver con lo que sucede a nivel nacional, pero que cómo repercute acá en nuestra ciudad de Villa María y con los vecinos y vecinas. Uno de los temas tiene que ver con un movimiento antivacunas que se ha ido desarrollando o que ha tenido mayor difusión, podríamos decir, en el último tiempo, y cómo está la situación con respecto a movimientos antivacunas aquí en la ciudad de Villa María. Bueno, Villa María no excede a la realidad de nuestra provincia, del país, y creo que la realidad mundial, porque es un movimiento mundial que tiene un origen o una fundamentación o una falta de fundamento, de cimiento científico, ¿no? Son especulaciones, no hay conocimiento real sobre el tema, y hay sí una sola realidad: que nosotros estemos en este momento acá hablando es por las vacunas, ¿no? Por las vacunas y por otras cosas, pero hay pocos hitos en la historia de la salud pública, comunitaria, en nuestras comunidades, que han transformado la expectativa de vida, y las vacunas fundamentalmente son de las principales, junto al agua potable, al manejo de las excretas, nos ha transformado nuestra realidad. Punto número uno, yo creo que, y la evidencia está, si no miremos un poco hacia atrás con estos brotes o epidemias que hemos tenido, por ejemplo, de poliomielitis o de sarampión, que tanto han calado en nuestra sociedad, y hoy no lo tenemos. Por lo menos acá en Villa María, en el caso de sarampión. ¿Pero por qué no lo tenemos? No lo tenemos por las vacunas. Y veo que algunas personas dicen: yo no me vacuno porque no me enfermo, pero en realidad no te enfermas porque nosotros, la gran mayoría, estamos vacunados. Claro. Y es lo que hay que hablar. No nos enfermamos por esto de la inmunidad en rebaño, porque la gran mayoría se vacuna. Villa María siempre ha sido una ciudad con compromiso social en cuanto a estos conceptos, pero vemos una disminución, por lo menos, de la voluntad de llevar a los hijos o las hijas, y también los adultos o jóvenes, el no vacunarse. Eso lo han notado en el último tiempo. Sí, lo hemos notado. Ejemplo, la vacunación de dengue o las vacunaciones de la primera infancia. Estuvimos con una campaña fuerte de vacunación gratuita voluntaria junto al Ministerio de Salud en contra del dengue entre los 15 y los 24 años. Y vemos una cierta dificultad. Hoy, casualmente, empezamos a vacunar hasta los 59 años. Esto es muy importante porque nos va a cambiar la realidad epidemiológica, o por lo menos dar más defensas a las personas para evitar las complicaciones, para evitar las internaciones, pero estamos, al no ser obligatorio, con esta dificultad, y apelar a la conciencia de las personas de que, no... tenemos que ver un poco más que nuestro metro cuadrado, ¿no? Involucrarnos y saber que, y no es una frase hecha, sino que tiene mucho compromiso social, que acá nos salvamos entre todos, ¿no? Y fundamentalmente en los conceptos de salud pública. Esto que mencionabas recién, Julián, de no se vacuna a las infancias, o hay una disminución en la vacunación a infancias. ¿Qué pasa con esos padres o madres que deciden, porque los menores no deciden por sí solos si ir a vacunarse o no? Es una responsabilidad de quien está a cargo de ese menor, padre, madre, tutor, quien sea. Es una responsabilidad, y también tenemos que saber que es obligación, ¿no? En nuestro país, carnet el carnet que lo vemos, el calendario oficial, es obligatorio. Entonces, las intervenciones, y nosotros actuamos porque hay que dejar algo en claro: no le vamos a dar lugar a estas personas antivacunas, y con esto, con toda la certeza y la fuerza, porque depende la salud nuestra, la tuya, la mía, la de nuestra familia y la de toda la ciudad y de la comunidad. Cuando tenemos una persona, una familia que no tiene la voluntad de llevar a sus hijos, a su hija, a los centros de salud para colocarles las vacunas obligatorias, damos intervención a la CENAF primero, ¿no? A la Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia, que van tomando intervenciones junto a nuestros equipos de trabajo social, también, por supuesto, abogadas, y la intervención tiene que ser
judicial. Tiene que ser judicial porque acá estamos todos y por una persona que no quiera se pone en riesgo a su hijo o a su hija y rápidamente, si no lo veamos en el contexto, hacía más de 20 años que no teníamos casos de sarampión y bueno, es lo que estamos viendo ahora, casos de sarampión que vienen del exterior, que no podrían haber ingresado porque se hubiesen topado con personas vacunadas, pero evidentemente hay gente que no está vacunada y de esa manera van transmitiendo rápidamente, sabiendo que son enfermedades de muy alto contagio, de manera respiratoria, ¿no? Al igual que la tos convulsa, ¿no? La tos convulsa, Coqueluche, ya con 2 niños muertos en Buenos Aires, es de una preocupación muy importante. Nosotros, y ya ahora lo vamos a publicitar en estos días, cómo hemos venido trabajando en nuestra ciudad, cuáles fueron los indicadores cuando comenzamos en diciembre del 2023 a la fecha. La verdad que estamos muy bien en comparación con toda la provincia, siempre acompañado, y esto hay que decirlo, al Ministerio de Salud. Tenemos un equipo muy grande de enfermeras comunitarias que están yendo a los colegios, que están captando, que van a los domicilios, pero necesitamos de la voluntad de las personas, ¿no? La merma que ustedes registran en cuanto a la tasa de vacunación, ¿se ve o se evidencia desde la pandemia en adelante? En Villa María, se como profundiza. Se profundiza de la pandemia en adelante por estas discusiones con las vacunas de COVID particularmente, pero digamos, a ver, todos los medicamentos, por ejemplo, o las vacunas, o las intervenciones en salud pueden tener riesgos, ¿no? O efectos secundarios. Vacunas generalmente tienen un enrojecimiento, un dolor en la zona de colocación de la vacuna, pero si lo ponemos en una balanza, ¿no? Los pros, digamos, lo que nos va a fortalecer, lo que va a prevenir y los efectos secundarios, pero no tiene sentido que estemos haciendo esta discusión en este momento. No tiene sustento científico, es una locura. ¿Y qué vemos? En un Congreso Nacional que va una persona, tampoco creo que respetando el espacio, ¿no? Un espacio que debe ser de consenso, pero debe ser de ciencia. No darle lugar a estas personas y lamentablemente una diputada que esté llamando a esto, que sí vacuna a sus vacas, ¿no? Para la aftosa, sí. Pero no vacuna, no vacuna, porque ella no va a vacunar nunca porque no sabe de lo que está hablando, pero sí intenta dar una discusión sobre esto sin fundamentos, con alguien que se le pega, desinformar y cala muy hondo en nuestra comunidad, porque esto de que se pegan las cucharas, tenemos químicos, tenemos físicos, tenemos médicos, tenemos inmunólogos, profesionales de todas las ramas que están dando la explicación de por qué pasa esto, y no es por las vacunas. Sentémonos a hablar con claridad, con conocimiento, y creo que de alguna manera hay que legislar esto de que cualquiera habla de cualquier cosa. Por supuesto que hay leyes de que podemos dar nuestro punto de vista, nuestras opiniones, pero en términos, creo, de conceptos que van a calar en nuestra salud, me parece que hay que ser muy a conciencia, ¿no? Y tiene que estar legislado. Yo me puedo sentar a hablar acá en términos de salud comunitaria, por mi rol, por mi profesión, por mi experiencia, pero seguramente no podría hablar y menos sin conocimiento, o por lo menos con gente que me dé fundamento desde la ciencia sobre otros temas, pongámosle, no sé, cualquier tipo de conceptos desde la física o de la energía nuclear, pongámosle. No, porque no es mi tema, no es mi especialidad, ¿no? Entonces mucho daño podemos hacer, que es lo que estamos viendo, y voy a hablar claro, dejémonos de joder con esto, y a la comunidad se lo digo. Si quieren estar sanos, si quieren tener expectativa de vida, pero no solamente vivir, sino que vivir con calidad de vida, vacunémonos, miremos las experiencias, y si no, miremos hace 50 años atrás la realidad de nuestro país y la realidad que tenemos ahora. No sé si tienen el dato, Julián, de estadísticas que ven ustedes de esta merma en la tasa de vacunación, pero si hay algunos grupos o sectores de la sociedad que quizás parecen más influenciados por este tipo de ideas. Sí, totalmente. Primera infancia desde recién nacida hasta los 5 o 6 años, que son niños y niñas que llevan sus padres o adultos responsables. Estos niños no van a ir
a vacunarse solos. Son sus padres que no los están llevando, por eso vamos a ir con toda la fuerza necesaria, legal y demás, porque deben cumplimentar estos carnets. Acá está la salud de toda nuestra comunidad, entonces no podemos dejar de hacerlo, cada uno con sus obligaciones, pero también con el deber que tenemos de trabajar de esta manera. ¿Continúa la obligatoriedad de tener el carnet de vacunación para entrar en los colegios, en las escuelas primarias y secundarias? Para el ingreso en los colegios tenemos el CUS, este certificado único de salud que debe garantizar también las inmunizaciones, ¿no? Entonces es muy importante también recalcar esto, porque lo tenemos como muy aceitado, muy dinámico en salud pública, ¿no? En nuestros centros de atención primaria, en la asistencia pública, en el hospital o en cada uno de los CAPS de los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Pero también hay que decirlo, el sector privado debe ir fuerte con este mensaje. Digo, los médicos de las clínicas, de consultorios privados, médicos especialistas en pediatría, no podemos tener ni una duda y exigir no firmar ningún certificado si no está asegurada la vacunación. Tráiganmelo al carnet, le hagamos el examen, pero cuando me traigan el calendario, la confirmación de las inmunizaciones, se lo firmamos. Y en el caso de que no tengan el carnet, porque lo han perdido, porque se lo han roto, lo vemos a diario, lléguense con el documento. En nuestros espacios compartimos en toda la provincia un sistema de registro de las inmunizaciones, y esto es muy importante porque nos pone en diálogo a toda la provincia y en comunicación, sea de Villa María, sea del norte, del sur, del este o del oeste de la provincia, podemos ver las vacunas, y esto es importante por las migraciones y más en una ciudad como Villa María, que realmente tiene afluencia por el trabajo, por la educación y por muchas cosas de muchísima gente de toda nuestra provincia y también de el resto. Pero sí hay algo muy importante para decir, si me permitís, son las enfermedades de transmisión sexual. Hay dos, creo, temas, tópicos muy importantes, ¿no? Coqueluche, tos convulsa, tuberculosis, sarampión, pero también sífilis y HIV, ¿no? Tenemos un aumento de sífilis desde el año pasado sostenido hasta hoy de más del 20%, ¿no? Del 20%, y el 30% está utilizando preservativos. Esas son estadísticas provinciales. Es alarmante. Tenemos preservativos, tenemos los tratamientos. El tema, por ejemplo, con HIV, el 50% llega en este momento a un diagnóstico tardío. ¿Y eso qué implica un diagnóstico tardío? Que el 30% de este 50%, o sea, de 100 personas, 50 no sabe o llega tarde al tratamiento. Y 30 ya están descompensados totalmente, o una enfermedad avanzada o grave, ¿no? Con las enfermedades oportunistas que tienen, y el impacto, el sufrimiento en su subjetividad, por supuesto físicamente, y el impacto económico en la salud comunitaria y por supuesto en la salud pública, ¿no? Y por supuesto en las familias, en la educación, en el trabajo. Los números sí son realmente preocupantes, y si no tomamos una conducta rápidamente de cuidado, de visibilización, sobre todo de visibilización del riesgo de esto, de lo que implica, porque también tenemos sífilis congénita, año 2025, ¿no? Tenemos sífilis congénita, ¿por qué? Porque embarazadas llegan sin los controles, o no se hacen los laboratorios, o también las parejas embarazadas, gestantes, ¿no? O también las parejas no se testean, o testeamos a gestantes y las parejas no se testean por falta de voluntad y se reinfectan o infectan a otras personas. Claro. No sé si están trabajando desde la Secretaría, imagino que sí, con clubes, con organizaciones comunitarias, con las escuelas, para justamente concientizar sobre la vacuna. Exacto, sí, y es nuestra, Leonela, es nuestra función. Hemos delimitado muy bien, y más en este contexto, y también leyendo un poco lo que la gente en las urnas pide, ¿no? El trabajo es transversal en este momento, y lo ha dicho nuestro intendente. Todas las secretarías estamos trabajando de manera transversal, no llevando oferta, sino escuchando la demanda, que es un poco el cambio de paradigma, y la Secretaría de Salud debe orientarse a lo que es APS. APS es asistencia primaria de la salud, la prevención de la enfermedad, prevención primaria y secundaria, y la promoción
de la salud, ¿no? Entonces, en ese concepto, en todos nuestros trabajos, ya sea con las infancias, con adultos jóvenes, adultos mayores o personas mayores, estamos bajando estos conceptos. Entonces, cuando vamos a los clubes a trabajar, por ejemplo, consumos problemáticos, adicciones, ludopatía y demás, bueno, siempre trabajamos estos conceptos de prevención, la utilización del preservativo, ni hablar la educación sexual integral, que tan discutida está, pero tanto ha modificado las conductas, y lo hemos visto, no solamente de nuestros niños, sino nosotros mismos como padres, porque estamos habilitando un espacio de diálogo. Entonces, respuesta a lo que vos me decís, nosotros, por supuesto, desde la Secretaría de Salud trabajamos en cada instancia, por ejemplo, con gestantes, desde el consultorio inclusivo, los distintos lineamientos, enfermedades crónicas, cuidados paliativos, todos estos temas. Pero ahora, más que nunca, junto a educación, junto a desarrollo humano, junto a gobierno, cultura, todas las áreas transversales, porque evidentemente, y no solamente con nuestro municipio, sino con la sociedad civil y otras instituciones, por ejemplo el Hospital Pasteur, ¿no? Claro. El hospital que nos acompaña ya con un nivel superior, pero es, digamos, la cara visible del Ministerio de Salud en un segundo y tercer nivel de atención. Entonces somos con el hospital los que somos responsables de la salud pública en este momento, y tratando de coordinar con el sector privado, ¿no? Que tiene ciertas dificultades por el contexto social y económico y por las obras sociales, pero también hay un compromiso, y en eso estamos trabajándolo junto a la mesa o el Consejo de Salud, en la importancia de notificar estas enfermedades, en la importancia de referenciar a las personas en el caso de que no cuenten más con las obras sociales, y nosotros el compromiso de hacer un seguimiento, ¿no? Porque todas estas enfermedades que son de declaración obligatoria, hacemos seguimiento y tratamiento supervisado para evitar los contagios. Volviendo a las vacunas, ¿te ha tocado alguien, digamos, que te haya entrevistado que tiene temor a las vacunas, que sea antivacunas o que tenga el miedo de qué es lo que tenga el componente las vacunas? Porque la mayor cantidad de mensajes antivacunas o que tienen aún temor sobre ello tiene que ver con los componentes que ellos contraen, porque por esta merma que ha sucedido respecto a las primeras infancias tiene que ver con eso. No voy a ponerle o inyectarle veneno a mis niños o mis niñas. ¿Te ha tocado así de estar mano a mano con alguien así, con un temor a la vacuna? Y todo el tiempo. Yo les planteo esto. Nosotros somos profesionales de la salud, que estamos formados en esto, que validamos estos conceptos permanentemente, porque la revisión tanto de las vacunas como de los de medicamentos, como de los procesos, son paradigmáticos y por ende están siempre en revisión. Y no nos vacunaríamos nosotros mismos ni a nuestros propios hijos, ¿no? Yo tengo todas las vacunas, vacuno a mi propio hijo, no le falta ninguna vacuna, y digo, nos vamos a colocar una vacuna, o vamos a vacunar a nuestra familia, o vamos a decirle a la comunidad, vacúnense, que es bueno, si no estuviésemos seguros que realmente es bueno. No, por supuesto que no. Los conceptos son clarísimos. Las vacunas funcionan, las vacunas sirven y cambian realidades. ¿Transforman la expectativa de vida? Sí. Sin las vacunas tendríamos una expectativa de vida de 30 años, entre 30 y 35 años. Estamos llegando a los 78 años en este momento, particularmente en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos agua potable, porque tenemos manejo de excretas, porque tenemos las vacunas, ni hablar porque tenemos accesibilidad a los diagnósticos y tratamientos. Son seguras, sí. ¿Hay casos de efectos secundarios? Por supuesto que sí, son los menos, pero no por eso vamos a desproteger a toda una comunidad. Hay casos, un ejemplo claro, hay casos de efectos secundarios de medicamentos que hoy, en esto de la libertad, entre comillas, venden en los kioscos, en las farmacias como venta libre. ¿Tienen efectos secundarios esos medicamentos? Claro que sí, y todo el mundo consume paracetamol, ibuprofeno, sin discutir absolutamente nada. Van a buscar a las farmacias, por ejemplo, para hablar claro, ¿no? Medicamentos de venta libre, y nadie piensa, no, se lo voy a dar a mi hijo, no se lo voy a dar porque tiene un efecto adverso, pero si es libre,
se lo doy, pero tiene efectos adversos, pero sabemos que se pueden intoxicar, sabemos también que hay gente que puede morir y muere por estos medicamentos de venta libre. Entonces seamos responsables, estos son seguras, pongamos las vacunas y lo hago, digo, en términos claros, dejémonos de joder con esto si queremos estar sanos y sanas. Julián, muchísimas gracias por visitarnos, por tu tiempo, por ser tan claro, por supuesto, con nuestra audiencia también en un tema que preocupa justamente porque causa riesgos a niveles de la salud pública, digamos, de la comunidad. No es solo individualmente, en tiempos de mucha individualidad, no es que uno no se vacuna y el problema es de uno, es de todos, lamentablemente. Así que bueno, gracias por venir a visitarnos. Muchas gracias. Quería contarles para cerrar que durante el año hemos tenido casos y lo hemos trabajado, por ejemplo, con el Hospital Pasteur de Coqueluche. Fíjense las realidades, ¿no? No tenemos brotes de coqueluche, hemos podido bloquearlo, al igual que casos de tuberculosis. Y esto es por la dinámica que tiene un equipo de salud que está comprometido con, digo, los equipos que son interdisciplinarios, que están comprometidos con la comunidad, ¿no? Y también por las vacunas. Si bien hay una merma, Villa María tiene buenos números de inmunización y ese es el compromiso de esta gestión. Avanzar con eso y pedirle a toda la audiencia que nos acompañe, que se lleguen a los vacunatorios. Pueden ser a los centros de atención primaria, a los CAPS, como a la asistencia pública. Muchas gracias. Gracias a vos, Julián.